Muy buenas noches, profesor Miguel Chávez Ramos. Soy el alumno Miguel Ángel Gabo Quispe, de la carrera de Administración de Empresas. Le voy a presentar la actividad entregable número 1 del curso de Física y Química. En la situación contextualizada, tenemos como dato que se van en la empresa Conmutel, del cual somos colaboradores, va a instalar 125 torres de comunicación en los distritos de Cusco. Para ello se va a transportar tubos de acero galvanizados de 8 pulgadas y media de diámetro desde Arequipa a Cusco. Se usó el servicio de un camión que demoró 9 horas con 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo 323 kilómetros. La pregunta A nos dicen si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Para la solución tenemos como dato el diámetro interno, el diámetro externo, al espesor del tubo, que va a ser nuestra variable incógnita, lo vamos a llamar X. El diámetro externo está en pulgadas, lo vamos a llevar a milímetros. Luego encontramos el valor del diámetro externo en milímetros, 215,9. Ahora la suma del diámetro interno más 2 veces el espesor va a ser igual al diámetro externo. Reemplazando los datos, tenemos el valor del espesor, que va a ser 9,2 milímetros. Ahora tenemos que expresar esa cantidad en pulgadas. Entonces para ello el X, que es el valor en pulgadas del espesor, haciendo la regla de conversión nos da 0,362 pulgadas. La pregunta B nos piden qué es el galvanizado y para qué se utiliza. Para esa pregunta, básicamente el galvanizado es un proceso que consiste en recubrir el acero y el hierro por una capa de zinc que lo va a proteger de la corrosión atmosférica. El galvanizado se debe su nombre al físico italiano Luigi Galvani. Tenemos dos tipos de galvanizado. El galvanizado más popular, también se le llama galvanización en caliente, porque consiste en la inmersión del acero en un baño de zinc fundido a unos 450 grados centígrados. Por otro lado, también tenemos el galvanizado en frío, que consiste en dar a la pieza de acero una capa de pintura rica en zinc mediante pistolas o brochas, pero este resultado no es tan duradero como el proceso de galvanizado en caliente. En la pregunta C nos piden ¿cuál fue la rapidez del camión? Contamos con el dato del tiempo, la distancia, pero esos valores en caso del tiempo lo expresamos en segundo y el caso de distancia en metros. Por teoría sabemos que la fórmula de la rapidez se halla la distancia recorrida entre el tiempo. Reemplazando los valores que tenemos al lado derecho, conseguimos hallar la rapidez del camión, que es 14,75 metros por segundo. En la pregunta D nos piden cuál fue la velocidad media. También tenemos el tiempo, en este caso un nuevo dato que es el desplazamiento, que lo vamos a pasar también a metros. La velocidad media viene dada por el desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento reemplazamos el valor de tiempo también y obtenemos la velocidad media del camión, siendo 9,28 metros por segundo. La pregunta E nos pide la velocidad y la rapidez tiene el mismo resultado. Sustente su respuesta. No tiene el mismo resultado porque son diferentes magnitudes. Es decir, que la rapidez, por un lado, es una magnitud escalar que representa una distancia recorrida por un cuerpo en un determinado tiempo, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que representa el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. En la situación 2 nos plantean que una camioneta
va a llevar 2 cajas con materiales de 315 kilogramos. La masa de cada caja con los materiales es 315 kilogramos. La masa de la camioneta es 1,26 toneladas. Tanto de la caja C como de la caja D hallamos su fuerza de gravedad, que se va a hallar como la multiplicación de su masa por la aceleración de la gravedad, resultándonos los valores de 30,87 newton en ambos casos. Para hallar la fuerza de gravedad del camión también hacemos lo mismo y obtenemos que la fuerza de gravedad es 12.348 newton. Las distancias, las medidas que nos falta también completamos. Luego en la pregunta A nos pide determinar las reacciones en las llantas traseras. Se sabe que la sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0 y justamente el punto B es aquel punto donde vamos a utilizar como punto de giro. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula la sumatoria de momentos tanto en el punto D, en el punto C y en el punto G, también en el punto A, lo igualamos a 0 y resultando que la fuerza de reacción en el punto A en el cual se encuentran las llantas traseras van a ser 5.453,7 newton. Luego tenemos la pregunta B, que nos piden determinar las reacciones en las llantas delanteras. También sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Esto se debe a que el auto se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia arriba más la sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia abajo, sumando vectorialmente, nos va a dar un valor igual a 0. Reemplazando los valores, vamos a poder hallar la fuerza de reacción en el punto B, siendo 3.807,3 newton. Eso sería todo. Gracias.